tu dici sempre che io sono amore. Sappi che di questo colpa non ne ho. Chi è privilegiato ha un orecchio come il tuo. Io possiedo appena quel che Dio mi dà. Se però insisti nel classificare il mio comportamento di antimusica, io forse mentendo posso argomentare. Estamos con Marcos Urarte, CEO de Faros, una consultoría estratégica con sensibilidad humanística, permítemelo decir así. Marcos, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Un placer por compartir este desayuno del futuro. Sí. Me hace mucha ilusión. Oye, ¿cómo empieza tu devoción, que no obsesión, tu devoción por la innovación, tu devoción por hacer las cosas diferentes, tu devoción por el humanismo, tu devoción por el ser humano al final, ¿no? Las organizaciones, las empresas son personas, tanto los líderes como los equipos, ¿no? ¿Cuándo empieza esta sensibilidad, esta devoción humanística? Bueno, la verdad es que yo tengo mi carrera profesional, que no lo voy a explicar porque es muy larga, pero sí que es significativo que empecé a trabajar a los 15 años, de botones, una figura que ya no existe casi, y en una escuela de informática hace tantísimos años, cuando la informática era algo totalmente desconocido. Cuando me preguntaban dónde trabajaba, tenía que acabar diciendo que trabajaba en la IBM, que no trabajaba en IBM, pero la IBM era como la NASA, claro, y que trabajaba con cerebros electrónicos. Ni la palabra informática, ni ordenador existía. Entonces, yo durante muchísimos años me dediqué a temas de informática, pero a mí los temas tecnológicos, lo que son la tecnología, por sí sola nunca me ha interesado demasiado. Yo, de alguna manera, lo que siempre me ha interesado es cómo poder utilizar esa tecnología para hacer mejores las organizaciones, y si mejoramos las organizaciones, en el fondo estamos mejorando la sociedad. Claro. Y siempre he tenido muy claro que es imposible un cambio en las organizaciones, un cambio en la sociedad, si no involucramos activamente a las personas. Luego me parecería un contrasentido no tener en cuenta realmente a las personas. Los proyectos casi nunca fallan por el diseño del proyecto, sino por la implantación. Por eso yo digo que la planificación sin ejecución es una alucinación. Y realmente, pues, la clave de la implantación está en las personas. El otro día Tim Cook, ni más ni menos que Tim Cook, el CEO mundial de Apple, hizo un discurso en la graduación de unos alumnos de una universidad americana. Hizo un discurso, Marcos, totalmente contra pronóstico, porque todo el mundo se esperaba un discurso tecnológico, somos los reyes de la tecnología, estamos innovando, y les habló de humanismo, y les habló del sentido de la tecnología, y les habló de la relación, y les habló del futuro, pero de este futuro hipertecnológico en el que solo hay hard skills, en la que los ingenieros solo estudian números, y en la que la gente solo está con los cálculos de estructuras, pero ¿dónde está el sentido de lo que hacemos? Y el sentido es humano, las personas, ¿no? Sí, fíjate que a veces hablamos de hard skill, de soft skill, y realmente yo creo que deberíamos empezar a hacer esa división, porque tenemos la sensación de que lo importante son las hard. A mí me gusta mucho a veces exagerar los ejemplos para poder entender el concepto, ¿no? Y yo a veces digo que las competencias duras son las que te permiten triunfar, pero las competencias blandas son las que te hacen fracasar. Me encanta. Es decir, unas te pueden permitir, pero las otras son. Luego, en el fondo, hoy son tan importantes, bueno, hoy siempre han sido tan importantes esas blandas como las duras. Y es más, empresas como absolutamente punteras tecnológicas, como pueden ser Apple o pueden ser Google, etcétera, están empezando a contratar en sus plantillas, a figuras como sociólogos, antropólogos, filósofos, etcétera. Porque, tal como tú decías, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de realidad virtual, cuando hablamos de muchas tecnologías, todas esas tecnologías se tienen que entender con nosotros. Luego, si no añadimos a esas tecnologías, les añadimos, igual la palabra humanidad no es la palabra correcta, pero si no le añadimos esa capacidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos, esas tecnologías fracasarían. Claro. Fracasarían. Luego, es imprescindible. Y por eso, repito, estas empresas
ya están contratando estos perfiles mucho más humanistas o mucho más filosóficos, ¿no? Creativos, se necesitan creativos, ¿no? Entonces, realmente estamos ante un cambio de nuevo de paradigma, un cambio de paradigma donde se empiece, donde de verdad se valore más el ser que el tener. Qué bueno lo que estás diciendo. Se valore más el ser que el tener, me parece alucinante. Oye, tú eres profesor del MIT, sí, del Massachusetts Institute of Technology, entre tantas cosas, porque eres un profesor que te mueves por el mundo, también en sí, Japón, etcétera, ¿no? ¿Qué les explicas a la gente del MIT? ¿De qué les hablas? ¿Qué es lo que les interesa escuchar y qué es lo que tú les propones? Vamos a ver, yo, es decir, lo que estoy haciendo actualmente en el MIT hago 2 seminarios al año, de una semana, y los seminarios son sobre estrategia, competitividad e innovación en modelos de negocio. Entonces, yo es un tema que me dedico mucho, como los temas de geoestrategia, ¿sí?, geopolítica, geoestrategia, y en el fondo, es decir, lo que yo, lo que yo intento pues compartir, porque es compartir porque las personas que asisten... Buena palabra compartir, ¿eh? Es que las personas que asisten, como mínimo, están tan bien preparadas como puedo estar yo, como mínimo. Imagínate. Entonces, yo simplemente, y es un poco de alguna manera pues lo que intento decir, que yo vengo simplemente a compartir experiencias. Y en mi caso son las experiencias que yo me encuentro cada día trabajando con empresas de todos los sectores y de todos los tamaños. Y como es compartir experiencias, simplemente tienen el valor de una experiencia. En ningún momento son dogmas, porque sí que he aprendido que lo que es la estrategia, lo que es la gestión, no es una ciencia exacta, incluso ni una ciencia. Es un aprendizaje continuo y sobre todo sentido común. Totalmente. El problema del sentido común es que todo el mundo se cree que lo tiene. Es ese gran problema del sentido común. Cada uno cree que lo atesora él. Exactamente. Y que el suyo es el que vale. Mejor, y el otro es menos bueno. Exactamente, ¿no? Entonces, realmente yo me he especializado muchísimo en lo que es la innovación en modelos de negocio. ¿Por qué? Porque la innovación en tecnología y en producto, que es imprescindible, da ventaja competitiva durante muy poco tiempo. La tecnología está al alcance de todo el mundo que la puede pagar, que hoy hay mucha gente, y cuando tú innovas en un producto, tus competidores no es que te lo copien, sino partiendo de tu innovación te lo van a mejorar. Con lo que la innovación en tecnología y producto nos permite seguir estando en el mercado, pero nos da ventaja competitiva durante muy poco tiempo. Las innovaciones en modelos de negocio son innovaciones que además muchas veces no cuestan dinero y son muy difícilmente replicables. ¿Por qué? Porque en el modelo de negocio está la cultura de la empresa. Ahí hablaremos de eso, que me interesa mucho y sé que a ti te gusta mucho este tema. Entonces, la cultura de empresa, realmente cambiar una cultura cuesta muchísimo. ¿Por qué cuesta muchísimo? Porque ahí es donde intervienen las personas, claro, con sus miedos, sus ambiciones, sus anhelos. Y hay un histórico en la compañía, en la empresa, todo el mundo lo ha hecho así, se ha hecho así y tal, ¿no? Sí, sí. Por tanto, centrémonos más en esto, en la innovación, en la cultura de empresa, en la innovación del modelo de negocio, que no tanto en la innovación del producto y del servicio, que sí, pero te lo van a copiar y te lo van a mejorar, sí, ¿no? Hablemos, Marcos, de esto, de la cultura de empresa. El otro día me pasaron un gráfico que precisamente enseñan en el MIT, sí, en el Massachusetts Institute of Technology, en el que tú das clases, y era un gráfico maravilloso. Era un gráfico en el que había en esta línea, esta y la otra línea, ¿no?, las dos líneas. En esta ponía alineación de valores de empresa. O sea, sí, los trabajadores, los equipos, sí, sí, que estén alineados con los valores de empresa. Y aquí abajo ponía productividad de los trabajadores, de los equipos. O sea, la productividad, eres muy productivo, eres poco productivo, sí, sí, y la alineación. Entonces, había un caso en el que ponía: si estás muy alineado con los valores de tu compañía, con la cultura de tu compañía, estás muy alineado, pero eres poco productivo, no pasa nada, la compañía está encantada contigo, sí, sí, y lo que van a hacer es hacer un coaching, te van a acompañar para que acabes siendo productivo, pero estás alineado, esto es lo importante. Había un caso paradigmático y era cero alineado con la compañía de empresa, cero alineado con la cultura, pero hiperproductivo, muy productivo. Y decían en el MIT, a este hay que echarlo de la empresa, claro, hay que echarlo. Porque si no está alineado con la cultura de empresa y es muy productivo, les va a decir a todos: oye, aquí que cada uno haga lo que quiera, y se va a cargar la compañía. No. ¿Esto cómo lo ves? Vamos a ver, pero fíjate que es de sentido común. Es decir, es que es de sentido común. Claro pero eso que tú acabas de decir es absolutamente lógico. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Es decir, lo que las empresas tampoco a veces no entienden es que si una organización está orientada en la dirección errónea, la última cosa que necesita es ser más eficiente. Qué bueno. Es decir, si una organización está orientada en la dirección errónea, cuanto más eficiente sea, más cavará su propia tumba. Caray. Con lo que cuidado con la productividad. Caray. Es decir, la productividad, que no le quiero quitar importancia. No, evidentemente. Es uno
uno de los factores de la competitividad. El objetivo finalista de una empresa no es la productividad, es la competitividad. Porque la competitividad es la mirada externa de una empresa. La productividad es la mirada interna. Claro. Cuando nos miramos de puertas para adentro, de alguna manera, y por supuesto que tenemos que mejorar nuestra productividad, por supuesto, pero la única mirada importante es la mirada externa, que es la competitividad. El cómo te ven los otros. Cómo te ven tus clientes, el mercado, etc. Entonces, cuando hablamos de competitividad, sí, tan importante como la productividad es la cultura. Tan importante como la productividad. Es decir, entonces, realmente las empresas, hay muchas empresas que creen que la cultura también es algo, bueno, creen que la cultura son los valores, la misión, la visión, y no le dan, en el fondo, no le dan demasiada importancia. Y lo que nos va a permitir diferenciarnos de nuestros competidores, fundamentalmente va a ser la cultura. Hablar de cultura es hablar de negocio, hablar de cultura es hablar de competitividad, y hablar de cultura es hablar de diferenciación. Claro. Oye, ¿cómo ves las nuevas generaciones, Marcos? Porque estamos en un mundo hipertecnológico, con estas hard skills, dándole mucha importancia a la innovación tecnológica, y la gente, y estamos en el paradigma del materialismo, mucho materialismo, tener cosas, tener, tú decías lo del ser y el tener, que me gusta mucho esta diferenciación. ¿Cómo ves los valores predominantes de esta juventud o de estas nuevas generaciones del siglo XXI? ¿Hacia dónde van? Con esta, digamos, hipervalorización de lo material y con esta valorización también de la tecnología, ¿no? De la tecnificación de las cosas, ¿no? Y un poco también, si tú quieres, otro elemento te voy a introducir, esta paradoja de las tecnologías, que a través de que en realidad parece que estamos en la sociedad de la información y de la comunicación, parece que nos tienen que comunicar más, que informar más, que acercarnos más, casi nos están aislando, ¿no? Porque la tecnología muchas veces es dos personas tomando un café y cada uno con su móvil, o dos personas en su casa, cada uno con su chat, pero nunca se encuentran, y casi dicen que la gente joven no se mira a los ojos. No se mira a los ojos, huyen la mirada uno del otro, ¿no? ¿Cómo ves este cóctel? A ver, mira, voy a empezar por la segunda, tu segunda reflexión, ¿no? Hoy la tecnología nos acerca a los más lejanos y nos distancia de los más próximos. Es decir, te permite estar chateando o jugando con alguien que no conoce ni conocerás en la vida físicamente y que está a miles de kilómetros, y en cambio lo que tú decías, con la persona que estás al lado no hablas. Es decir, la tecnología. Tu mujer, tu hijo, tu amigo, lo que sea. Es decir, a mí a veces vas a un restaurante, ves una pareja de novios y cada uno está con su smartphone. Y yo pienso, si ahora que son novios de esto, cuando estén casados, ¿qué pasará? No quiero ni verlo. Con lo que realmente la tecnología, que por supuesto es importantísima, y además yo creo que está representando y va a representar unos avances tremendos, realmente hay que saber hacer un uso de ella. La tecnología por sí sola ni es buena ni es mala. Nosotros, las personas, somos lo que lo convertimos en buenas o malas. Claro. Tú hacías una primera reflexión y son sobre las nuevas generaciones. Yo creo que estas nuevas generaciones, ahora se habla mucho del concepto de nativo digital. Y asociamos los millennials con los nativos digitales. Y yo digo que los millennials no son los nativos digitales. Ya son distintos, por supuesto, en este caso a mí, ya son distintos. Pero los nativos digitales son los niños de hoy, que su primer juguete ha sido el iPad. Su primer juguete. Imagínate. Es decir, son capaces con 2 años de hacer funcionar un iPad, de bajarse cosas, etcétera. No saben leer, no saben escribir, nadie les ha explicado cómo funcionan, etcétera. Si nosotros analizamos realmente, porque ahora realmente cuando hablamos de los grandes, entre comillas, emperadores de la economía, estaremos hablando pues de las empresas Google, Amazon, Apple, etcétera. Pero realmente si nosotros analizamos cómo estos propietarios de estas compañías actúan, yo creo que tienen un compromiso mucho más responsable con la sociedad y con el planeta que lo habían tenido los anteriores. Es decir, los anteriores. Son más conscientes, por tanto. Mucho más conscientes. Solo hay que ver ejemplos de que, por ejemplo, pues Bill Gates dona el 90% de su fortuna a su Fundación para Acción Social. Su objetivo, uno de los muchos, es acabar con la malaria y lo conseguirá. Tú ves como de alguna manera, pues Zuckerberg, etcétera, están creando y donando gran parte de su fortuna. Están apostando por las energías renovables. También es cierto que hay personas que dicen, claro, pero bueno, dan el 90% porque pagan menos impuestos o porque tienen mucho. Y yo la reflexión que digo, digo, oye, de acuerdo, pero están dando algo que es suyo.
¿Tú darías el 90% de tu pequeño dinerito? ¿No? Pues ellos dan el 90% de su gran dinerito. De su gran dinerito. Es decir, entonces, un poco a veces en discusiones digo, cuando tú hagas lo mismo que hacen ellos, los podrás criticar. Claro, claro. Es decir, mientras no los critiques. Da el 90% de lo que tengas y entonces estáis a la par. Claro. Entonces, realmente, estas nuevas generaciones, estos nuevos profesionales, en la economía está habiendo un doble enfrentamiento. Lo que sería la economía tradicional se está enfrentando con la economía digital, con la economía colaborativa y con la economía circular. Tres modelos económicos que entre ellos coexisten a la perfección y se está enfrentando con lo que serían nuestros modelos económicos tradicionales. Y en paralelo hay un enfrentamiento de lo que es la economía de productos y servicios que se está enfrentando contra la economía de la experiencia. Es decir, debido a la crisis económica, debido a una serie de cosas que han pasado en los últimos tiempos, las nuevas generaciones ya ni se plantean comprarse un piso, un coche nunca, etcétera. Es decir, no se plantean el tener propiedades, se plantean la capacidad de utilizar las cosas. Por eso aparecen pues plataformas como BlaBlaCar, Airbnb, etcétera, 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 que te permiten... música, Spotify y luego Netflix, el concepto sharing, exactamente, el compartir. El pagar por uso, el pagar por uso. Entonces, realmente, es decir, yo soy optimista en este aspecto porque creo que estas nuevas generaciones están muy bien preparados, es la generación que mejor preparada está. Además, es una generación que puede enseñar a las generaciones anteriores un montón de cosas, cosa que no había ocurrido, que generalmente cada una explicaba a la siguiente. Y yo soy optimista. Es decir, lo que hay que saber integrarlos en las empresas y en los proyectos, porque estos profesionales, sobre todo la gente con talento, no se vincula a una empresa, sino se vincula a un proyecto. Claro. Vamos ahí, me gusta mucho esto que has dicho. La cultura de empresa, volvemos a la cultura de empresa, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Es decir, ¿cómo definirías tú la cultura de empresa, Marcos? ¿Qué es? Porque más allá de en las webs, todas las webs tienen aquello de los valores, la misión, la visión, la cultura, pero luego se queda en la web o se queda en un folleto. Pero realmente, ¿qué es una cultura de empresa para ti? Dos reflexiones sobre cultura. Primero, la cultura de una empresa son sus comportamientos. ¿Cómo se comporta? Es decir, los valores, por desgracia, han acabado siendo aspiracionales. Claro. Y si nosotros cogiéramos aquí una muestra de 100, 500 empresas, las que quisiéramos, veríamos que en la inmensa mayoría de las empresas los valores son los mismos. Son teóricos aspiracionales, pero que ni son conocidos, ni son compartidos, ni por supuesto son practicados. No se trabajan. No se trabajan. Luego, no se aplican. La cultura es los comportamientos. A veces se dice que la cultura es el ADN de una empresa. Yo digo, no. La cultura es el sistema inmunitario de una empresa. El sistema inmunitario. Y como buen sistema inmunitario, cualquier idea que viene de fuera y no aporta valor al negocio de hoy, ¿sí? El sistema inmunitario, la cultura, lo rechaza. Es decir, cualquier idea que viene, cualquier cosa para cambiar de alguna manera, y que no aporta valor a lo que estamos haciendo hoy, nuestro sistema inmunitario, la cultura, lo rechaza. Lo expulsa, pum, fuera. Lo rechaza. Por eso, hoy uno de los retos tremendos de las empresas, y es un tema que yo me dedico mucho, a lo que he llamado cómo gestionar la dualidad de las empresas. ¿Qué significa la dualidad? Una empresa tiene un modelo de negocio tradicional, el de hoy. Tenemos una tipología de clientes de hoy. Y tenemos unos profesionales, unas personas de hoy. Desde que trabajan y que están formados de un paradigma actual. Esto es lo que nos está dando de comer hoy y nos va a dar de comer durante mucho tiempo. Esto hay que preservarlo. Y en paralelo... O sea, innovación no significa cargárselo todo. No, hay alguno que... No, absoluto. Esto hay que cuidarlo. Y hay que hacer innovación incremental, vale. Lo que sería la mejora continua. Exacto. Y en paralelo, pero fuera, y por eso hablo de dualidad, deben estar los nuevos modelos de negocio, que ahí deben estar para nueva tipología de clientes, nuevos negocios y nuevos profesionales. Es decir, ponme un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, dos tipos de empresas o dos tipos de... Esto mismo, pero concrétamelo en producto, servicio, en... Sí, mira, te voy a poner primero una primera reflexión y bajo a lo concreto. Por tanto, hablamos de presente y futuro, ¿eh? Presente, futuro, dualidad, y cómo trabajamos esta complejidad, ¿no? Claro, ¿cómo trabajamos? Es decir, a ver,
Es decir, yo trabajo en muchas empresas y a veces que te sientas con una empresa y te dice, yo quiero ser el Amazon de mi sector. Claro, esto es muy típico. Si quiero ser Google, quiero ser Amazon, quiero ser... Y yo digo, bueno, una primera reflexión es si lo puedes llegar a ser, que no es fácil ser el Amazon. Y otra reflexión es decir, mira, ser el Amazon de tu sector te va a funcionar hasta que Amazon llegue a tu sector. Es decir, ser el Amazon te funcionará hasta que Amazon llegue a tu sector y entonces te enfrentarás con el original y te destrozará. Claro. Con lo que tú no quieras ser el Amazon. Claro. Tú tienes que ser tú. Es decir, pero tienes que crear un modelo de negocio distinto. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, y te voy a poner un ejemplo, que voy a intentar con ese ejemplo un poco contestarte y después reflexionamos más. Un ejemplo clarísimo de esto, y podemos hablar de varios ejemplos que todo el mundo conoce. Xerox, es decir, lo que era Xerox, fotocopiadoras al principio. Era una máquina de ganar dinero. Y Xerox ha tenido durante muchísimos años en Palo Alto posiblemente el principal centro casi de innovación del mundo. Muchas de las innovaciones que se han aprovechado otros, como por ejemplo Apple, como el ratón y todo el sistema de ventanitas, de alguna manera, lo desarrolló Xerox. ¿Qué ocurre? Yo me imagino que nosotros de alguna manera somos el comité de dirección de Xerox, que tenemos fotocopiadoras con los que ganamos un montón de dinero. Viene una persona que además estaba en otro edificio distinto, gente muy innovadora, que en aquel momento debían ser frikis de alguna manera, es decir, de lo suyo, vienen al comité de dirección de Xerox y dicen, fíjate lo que acabamos de desarrollar. Acabamos de desarrollar un ordenador personal. Y el comité de dirección de Xerox seguro que le preguntó, ¿y esto nos va a servir para vender más fotocopiadoras? Claro. No. ¿Y esto lo podemos aplicar a la fotocopiadora? No. Pues no te preocupes, nada. Olvídate. La cultura lo rechaza. O sea, del futuro, olvídate. Nespresso, quédate con el presente. Nespresso estuvo 10 años en un cajón, guardado. Cuando se saca lo de Nespresso, es decir, Nestlé tenía miedo que matara a Nescafé. Nespresso, la marca Nespresso. Nespresso, el concepto Nespresso. de alguna manera, estaba escondido. 10 años en un cajón. 10 años. 10 años, porque creían que iba a matar a Nescafé. El futuro da miedo, Marcos. Claro. Entonces, hasta que alguien llega y dice, oye, no, esto. Kodak era la mejor empresa del mundo. Imagínate. Haciendo fotografía en papel. Claro. No le sirvió de nada en el paradigma de fotografía digital. Y lo más patético es que la primera patente de fotografía digital es de 1975 de Kodak. Madre mía. No es que no tuvieran... No vieron la jugada, claro, y ya lo tenían en las manos. Claro, porque aunque nos parezca un contrasentido, cuanto más especialista eres, menos innovador vas a ser. Claro. Los especialistas son perfectos para la innovación incremental. Claro. Pero los especialistas pocas veces piensan en matar a su producto. Claro. Por eso las empresas necesitamos especialistas para el negocio tradicional y otro tipo de perfiles para futuros modelos de negocio. La innovación es jugar al póker. La innovación es jugar al póker. ¿Qué significa esto? Bueno, buen titular. Es decir, la innovación es jugar al póker. ¿Qué significa esto? Que para seguir en la partida, tú tienes que seguir apostando, aunque no sepas si le vas a ganar. Pero si cuando alguien apuesta al póker, tú no apuestas, tú no lo ganas. Tú para ganar tienes que seguir apostando. Pues la innovación es eso. Es decir, yo tengo que apostar y no tengo la certeza de lo que estoy apostando me dé el resultado. Pero sí que tengo la certeza que si no innovo, moriré. Marcos, quiero preguntarte por una palabra fundamental, que es la mediocridad. El gobierno de los mediocres, el liderazgo de los mediocres. Parece que el poder político, económico, está en mano de la mediocridad. ¿Qué pasa con eso? A ver, la palabra mediocridad, que tiene una connotación muy negativa para nosotros, tenemos que entender que la palabra mediocridad viene de media. Es decir, los mediocres son los que están alrededor de la media. Eso significa que son la mayoría. ¡Qué miedo! Es decir, ¿qué significa esto? Es decir, muchas veces en las empresas, cuando a veces las empresas trabajan el tema de talento, Tú eres un experto en temas de talento, ¿eh? Yo me dedico bastante al tema del liderazgo y talento. Es decir, cuando empresas hablan de talento, una reflexión que yo hago es la siguiente. Una empresa va a la velocidad que va a su nivel de mediocridad. A ver, repítemelo. Una empresa va a la velocidad que va a su nivel de mediocridad, porque son la mayoría. Claro. Eso significa que no me sirve de nada tener un grupo de personas absolutamente brillantes y excelentes si mi nivel de mediocridad está muy bajo, porque la empresa va a ir a ese nivel, porque son la mayoría. Claro. No me sirve de nada tener 3 personas que corran mucho
que cuando se den la vuelta, lleguen a un sitio, se den la vuelta, no haya nadie que no les siga nadie. Para seguir. Entonces, cuando nosotros trabajamos lo que sería cómo incrementar el talento de nuestra organización, deberíamos poner el foco en 2 líneas. Por supuesto, seguir apostando por la excelencia, pero sobre todo subir el nivel de mediocridad. El nivel de mediocridad en una empresa es la zona donde te haces invisible. Es decir, es lo que podríamos hablar de la zona de confort. Es decir, es donde está la masa. Aquel señor que no sabes nunca lo que hace, que está por allá, que envía unos mails, que asiste a las reuniones, que te lo encuentras en la máquina del café, que es un buen tío, que es una buena persona, pero que no sabe nunca, a lo mejor lleva 25 años ahí y exactamente no sabes en qué ha contribuido él a la compañía. No lo sabes, porque ha hecho cosas genéricas. Entonces, fíjate, si tú despuntas de esa zona que eres invisible, de la mediocridad, si tú despuntas por arriba, el riesgo es que dependiendo del jefe que tengas te despidan. Es decir, si tú eres muy brillante te pueden despedir. Si tú despuntas mucho por abajo y eres muy malo, también te pueden despedir. Luego, en la zona, de alguna manera, donde nos sentimos confortables es en esa mediocridad. La empresa premia ese territorio. Lo facilita. Lo facilita. Es un ecosistema en es una dinámica. Exactamente. En la que eso funciona. Claro, tú fíjate que ya cometemos un error en nuestro modelo educativo que después lo acabamos trasladando a las empresas, desde que somos muy pequeñitos. Si yo tengo un hijo que en matemáticas siempre saca 10 y en literatura saca 4, generalmente le colocamos el profesor de refuerzo en literatura. El único objetivo con literatura, es pasar del 4 al 5. Porque cuando en algo eres malo y te esfuerzas mucho, acabarás siendo mediocre. Pero nunca te vas a ganar la vida con la literatura. Claro. ¿Dónde habría que colocarle todo el refuerzo? En matemáticas. Fíjate. Es decir, tú tienes que aprobar literatura, pero lo que te va a hacer especial, lo que te va a dar un valor diferencial en el mercado, tanto a nosotros como personas, como a las empresas, son nuestros puntos fuertes, nunca nuestros puntos débiles. El talento. Claro. Tu talento. ¿Qué ocurre? Que las empresas, como en la escuela o nuestro modelo educativo, pretendemos de que todo el mundo apruebe con el 5. Igualarlo todo. ¿Y eso qué es? Mediocridad. Mediocridad. Por tanto, todos en la media, todos más o menos iguales, podríamos hablar de estandarización. O sea, todo estándar. Todo mediocre. Todo estándar, todo mediocre. Cuando lo que todos valoramos en nuestra vida, además, suele ser la diferenciación. Claro. Es decir, no existe el concepto mejor. El concepto mejor es un concepto subjetivo. Claro. Cada uno de nosotros tiene un concepto mejor para cada cosa. Lo que hay que ser, las empresas y las personas, tienen que ser diferentes, únicas. Hay un concepto que ahora está de moda, Marcos, que es la singularidad. Las personas y las empresas tienen que ser singulares. Sí. En Estados Unidos, en California, está la Singularity University. Sí. ¿Qué piensas de esto? Singularity University, la singularización. Ellos hablan de cosas un poco abstractas, ¿no? En un mundo en el que todo era escasez, ellos hablan de abundancia, ¿no? Sí. Hablan casi de la inmortalidad de las personas, ¿no? Hablan de una medicina que hace inmortal a las personas, ¿no? Yo colaboro con la Singularity University. Realmente es un tema apasionante, es decir, explícanoslo un poco, porque cuesta entenderlo. Vamos a ver, primero, aunque le llamemos University, no es una universidad, sino que es una institución que han creado Google y la NASA. Incluso está ubicado en un antiguo hangar de la NASA. ¿Están en Palo Alto? ¿Están en California? Sí, están en California, ya, por eso decir. Entonces, realmente ellos han creado una serie de conceptos. Por ejemplo, tú hablabas del tema de la inmortalidad. Vamos a ver, hay que pensar que eso es hablar de futuro, ¿eh? No, pero de un futuro que a mí se me escapa, como a todos, yo creo, pero que cada vez lo veo más. Es decir, cada vez... vamos a ver, hay una empresa que es la empresa referente en el mundo de este tema, que se llama Calico. Calico es una empresa de Google y que se dedica a lo que es el negocio de la inmortalidad. Es el negocio de la inmortalidad. Y es el estudio del envejecimiento. Vale. El objetivo de Calico no es prolongar el envejecimiento, sino retrasar el envejecimiento, que tardemos muchos años en llegar a ser viejos. Para que tengamos una idea, Google ha puesto $1 billón en Calico. Es decir, que van en serio. Que se lo creen. Van en serio. Y además, el director del proyecto de Calico es Ray Kurzweil, que es uno de los fundadores de la Singularity University y es el director de ingeniería de Google.
y es uno de los principales futurólogos del mundo. Con lo que Google ha puesto allá todo. En Calico han creado dos conceptos que empiezan a ser conocidos. Uno es el concepto del transhumanismo. El transhumanismo sería como una especie de ser humano 2.0. Y ellos han hecho una predicción. Y han dicho que en el 2049 habrá una fusión hombre-máquina. Que nuestro cuerpo estará todo lleno de nanotecnología, que podrá ser de dos tipos, nanorobots y nanofármacos, que irán combatiendo de forma totalmente personalizada cualquier tipo de enfermedad. La mayoría de medicamentos que hoy conocemos desaparecerán. La quimioterapia se prevé que sea cuestión de 10 años que desaparezca. Y ya han curado la paraplegia en ratones. Es decir, y han hecho una predicción. Y es que en el 2049 la esperanza de vida podría llegar a los 400 años. A los 400 años. Esto es Calico un poco, Calico. El otro concepto, ahora voy a volver al tema de la inmortalidad. El otro concepto que han creado es el de la singularidad. La singularidad es lo siguiente. Ellos han hecho una predicción y es que entre el 2025 y el 2045 la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Eso es la singularidad. Cuando la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Hay científicos que dicen que sí y que eso podría ser un riesgo, una amenaza para la humanidad, como Stephen Hawking, y hay científicos que dicen que eso nunca ocurrirá. Bueno, volvemos a la inmortalidad. Cuando a veces hablamos de Calico, estas empresas tecnológicas, podemos pensar, es que a estos de Google se les va la olla. Estos de 400 años se les va la olla. Cuando tienes tanto dinero se te va la olla. Se te va la olla. Alguien puede pensarlo. Pero después voy a poner varios ejemplos. Aubrey de Grey, que estuvo hace 2 o 3 semanas en Barcelona. Aubrey de Grey es profesor en Oxford y posiblemente sea uno de los principales gerontólogos del mundo. Aubrey de Grey considera, y repito, es una persona muy seria, considera de que lo que es el envejecimiento es una enfermedad. Y como enfermedad se puede combatir. Y habla de que en 20 años se podrá retroceder el envejecimiento. Caray. Ya no solo, sino hacernos más jóvenes. No desacelerarlo, sino retrocederlo. Pero esto, de alguna manera, te dices, hombre, vale, pero Juan Carlos Izpisúa, un científico español que trabaja en Estados Unidos, alguien tremendamente, como todos ellos, pero muy serio. Una noticia que apareció en prensa hace también 6 meses. Apareció en la prensa y tal. Por primera vez han conseguido retroceder el envejecimiento. Ya, es una realidad. De momento lo han conseguido en gusanos y en ratones. Han multiplicado por 3 la vida de los ratones, sin ningún tipo de deterioro. Cuando hablamos de ratones, puede pensar, un ratón es un ratón, pero cuando funciona un ratón puede tardar entre 10 y 15 años en funcionar en humanos. Y después, otro profesor de la Singularity University, José Luis Cordeiro, que es un venezolano que está allá, que ahora publicará un libro que es La muerte de la muerte. La muerte de la muerte. La muerte de la muerte. Título maravilloso. También un poco va la misma línea, dice que posiblemente mi generación casi sea la última mortal. Que en 30 años seremos inmortales y que ahora el objetivo es aguantar 20 años para que nos puedan retroceder el envejecimiento, ¿no? Entonces, claro, es decir, esto es todo un tema, pero que realmente hoy en este momento coinciden 3 grandes olas tecnológicas. La ola de la biotecnología, la ola de la robótica y la inteligencia artificial y la ola de la nanotecnología. 3 olas poderosísimas. Cada una de ellas por sí solas serían capaces de cambiar el mundo. Que coincidan las 3, siempre que hay una convergencia de tecnologías, entramos en un proceso de aceleración de tecnologías. Tardamos 75 años en que hubiesen en el mundo 100 millones de teléfonos fijos. Se ha tardado 23 días en que 100 millones de personas tengan el Pokémon GO. Es decir, todo ahora... ¿Cómo se acelera, no? Todo es ahora acelerado. Todo es acelerado, ¿no? Entonces, claro, realmente nos encontramos a unos retos, a unos desafíos que los profesionales actuales y los líderes actuales no estamos acostumbrados ni preparados. Y yo creo que por eso es imprescindible
tener la humildad necesaria para rodearnos de personas que nos aporten esos conocimientos. Con gente de gran talento. Claro. Y muchas veces, sin duda, mucho mejores que nosotros, o en todo caso, mucho más expertos. Hablemos, por tanto, en este sentido, Marcos, de una cosa que tú has escrito. Eres coautor de varios libros, títulos muy bonitos, libros como Forjadores de líderes, En clave de talento, Patologías de las organizaciones, Liderazgo humanista y de servicio, El management del siglo XXI. Hablemos de eso, de liderazgo humanista y de cuál es el management, o cuáles son los líderes, o cuál es el liderazgo del siglo XXI. ¿Cómo crees que se enfoca todo esto? ¿Por dónde vamos? Bueno, realmente yo hablo de liderazgo humanista, pero en el fondo la palabra humanista debería sobrar. Yeah. Es decir, porque cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de personas. Claro. Por supuesto que estamos hablando de proyectos, de estrategias, etcétera, pero son personas. Pero hay que poner el acento en lo humano, ¿no? Claro, es decir, al final, vamos a ver, yo a veces pongo un ejemplo de alguna manera para hablar de esto de los Beatles. Posiblemente el equipo de más alto rendimiento que ha habido en la historia de la música moderna. Qué bonito. Cuando preguntas cuál de los cuatro tenía más talento, aproximadamente el 50% de las personas dicen que Paul McCartney y el 50% dice John Lennon. Y siempre no sé por qué hay uno o una que dice George Harrison. Es decir, no sé por qué. Y yo pregunto, ¿y Ringo Starr? El pobre Ringo Starr, está la foto y nadie se acuerda de él. Yo digo que he hecho una pregunta trampa. He preguntado quién tenía más talento. Si la pregunta hubiera sido quién tenía más talento musical, Ringo Starr habría quedado descartado. Ante talento musical, ante la pregunta quién de los cuatro tenía más talento, la respuesta es Ringo Starr. ¿Cuál es la máxima expresión de talento? Rodearte de gente mejor que tú. Qué bueno. La máxima expresión del talento es rodearte de gente mejor que tú. Qué bueno. Para rodearte de gente mejor que tú, tienes que ser tremendamente bueno. Un director de orquesta o una directora de orquesta, todos los músicos que están tocando tienen más talento que el director en el instrumento que están tocando. Todos tienen más talento que él en eso. Son más especialistas. Tienen más talento que él en eso. ¿Cuál es el gran objetivo de un líder? El gran objetivo de un líder es conseguir que el resultado del equipo sea superior a la suma de las individualidades. Ese es el gran talento. Ese es el gran líder. Y el gran líder. El gran líder es rodearse de personas que tengan más talento que él en muchas cosas y, de alguna manera, conseguir que el resultado de la organización de su equipo sea superior a la suma individual. Los directivos de primera se rodean de gente de primera y los directivos de segunda se rodean de gente de tercera para parecer de primera. Vaya follón. Cuanto más mediocre es el líder de una organización, más mediocre es su equipo. Los mediocres se rodean de gente que a todo le dicen que sí. Y el talento no te va a decir que sí. El talento no te va a decir que sí. Oye, ¿cómo ves este mundo de robots y de personas? Dicen que, por ejemplo, en las empresas, antes había 400 personas trabajando y 10 máquinas colaborando con las 400 personas. Vamos a pasar a 10 personas con 400 robots. ¿Cómo ves esto? Esta robotización del mundo, ¿no? En nuestra casa, en nuestra oficina, en las fábricas, en las calles, habrá más chatarra que carne humana, que personas, ¿no? Este es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad y como humanidad. Cuando hablamos de la brecha digital, no solo estamos hablando de algo que afecta a las empresas, sino que afecta a la sostenibilidad del planeta y de las personas. Tú antes hablabas de algo importantísimo, que es dar sentido a la vida, dar sentido a la gente. Entonces, vamos a ver, cuando a veces sale esta reflexión, gente que dice, es que los robots va a acabar con todo. Digo, pero vamos a cosa. Este es un proceso que llevamos miles de años, es un camino que llevamos miles de años emprendiendo. No es nada nuevo. Ya hace tiempo que lo caminamos, este camino. Miles de años. Es decir, lo que pasa es que ahora es la aceleración. Por ejemplo, es decir, yo a veces pongo de alguna manera ejemplo y digo, vamos a ver, un médico en la antigüedad, en el antiguo Egipto, etcétera, etcétera, cuando emitía un diagnóstico simplemente se basaba en su experiencia, solo. Con el tiempo fuimos desarrollando algunas primeras herramientas
ya el médico ya tenía unas herramientas que le ayudaban a hacer su trabajo. Que le acompañaban. Que le acompañaban. Después empezamos los primeros microscopios muy antiguos, los primeros equipos de radiología muy antiguos, etc. Entonces, ya el médico cuando emitía un diagnóstico, una parte de su diagnóstico ya lo basaba en lo que las máquinas le estaban diciendo. Ya empezaba de alguna manera a basar una parte de su diagnóstico en lo que las máquinas le decían, cosa que en la antigüedad no lo tenía. Esas máquinas de microscopios, radiología, pues equipos de resonancia magnética, analíticas muy complejas, con lo que cada vez más el médico depende de lo que le decían las máquinas. Si hablamos del sistema de inteligencia artificial de IBM Watson, que se dedica mucho al tema médico, pues vemos que cada vez las máquinas. Pero tú eres muy joven, no te acordarás, pero cuando antes... No tanto. Pero cuando antes nos queríamos hacer una foto de carné, sí, había que ir a un fotógrafo. A un fotógrafo. Sí, sí. Y ahora vamos a una de las máquinas a veces que hay en la calle, de alguna manera, y te las haces. Cuando yo iba en el metro y quería sacar un billete, había una persona en una taquilla. Y ahora voy a una máquina. Cuando yo veo continuamente en las estaciones máquinas vending, etcétera, etcétera, eso eran bares. Bares. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar de botones, y después durante muchos años todavía de todo, cuando tú querías sacarte un billete de avión, tenías que ir a una agencia de viajes. Te daban una especie de talonario con papel copiativo carbón rojo. La agencia de viajes se quedaba una hoja, tú te quedabas otra, tenías que ir después, etc. Ahora lo llevas en tu smartphone. Es decir, esto lleva años y estamos encantados. Sí, al final, sí, la vida, digamos que es más cómoda, ¿no? Estamos encantados. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que si nosotros juntáramos el tema del incremento de la esperanza de vida, dice, oye, vamos a vivir muchos años. Y encima esto lo integramos con que los robots van a eliminar muchísimos puestos de trabajo, porque los van a eliminar, porque aunque se van a crear nuevos puestos de trabajo, nunca van a ser los mismos, nos encontramos ante realmente ese dilema. ¿Qué hacemos con tantas personas que van a vivir un montón de años sin trabajo? ¿Renta universal para todos? Entonces, ahí empiezan a aparecer conceptos que ya están sobre la mesa, que los robots paguen seguridad social. Muy bien. La renta universal. Para un sector de la población. ¿Qué ocurre? Que todo eso, repito, que estamos en el inicio de estos debates, pero que son de una profundidad enorme. Claro, es decir, tú imagínate, pongo un ejemplo, que se decidiera, dice, oye, renta universal, 1.000 euros. Por ejemplo. Y a ti, de alguna manera, tú estás trabajando y te pagan 1.400. Mucha gente diría, yo por 400 no trabajo. Si me dan 1.000 sin trabajar, yo por 400 no trabajo. ¿Cuál es un posible riesgo? Y estamos simplemente haciendo un poco de tema de prospección. Un posible riesgo, de alguna manera, es que se acabe diciendo, oye, muchísima gente no trabajará, 1.000 euros. Habrán un tanto por ciento que trabajen y esos no ganarán 1.000, sino ganarán, me lo invento, 10.000. Es decir, la gente que trabaje ganará muchísimo. Porque aportarán innovación, valor añadido, etc. Exactamente. Entonces, se puede crear como una especie de casta tecnológica. Sí, como un mundo a dos velocidades, un mundo dual, un mundo con un gap, con una frontera muy potente, ¿no? Es decir, ahora en el mundo es curioso, de alguna manera, y por eso explica el tema de los populismos y explica muchísimas cosas. Claro. Los ricos cada vez son más ricos. Y los muy pobres... Hay una concentración Y los muy pobres cada vez son menos pobres. Vale. Los muy pobres cada vez son menos pobres. Quien está sufriendo todo este proceso es la clase media. La clase media se ha empobrecido. Cuando la clase media es la que cohesiona la sociedad. Es decir, es un poco la clase cohesionadora. Cuando la clase media se ve afectada por todas estas cosas, es cuando empieza a perder la confianza en las instituciones tradicionales, en los partidos tradicionales, en los políticos tradicionales, y empiezan a aparecer populismos de derechas o de izquierdas. Es cuando la palabra posverdad se pone de moda. Entonces, realmente estamos ante una reconfiguración de la sociedad.
de nuestro modelo social. Y las empresas, por supuesto, de que juegan un rol importante. Y este es un momento, tanto a nivel mundial como a nivel de las empresas, de grandes liderazgos. Cosa que estamos muy faltos. Oye, para acabar, Marcos, ¿cuáles son tus miedos acerca del futuro? ¿Y cuáles son tus esperanzas acerca del futuro? A ver, mi miedo casi ahora, es decir, voy a decir algo, no digo gracioso, pero es intentar aguantar 20 años para poder retroceder el envejecimiento. Mi objetivo ahora es aguantar 20 años. Sabía que irías por ahí un poquito, ¿eh? Porque, te veía venir. Yo soy una persona patológicamente optimista. Patológicamente optimista, es decir, en exceso. Y yo soy optimista, yo además ahora tengo un nieto y realmente pues a mí mi ilusión es que el mundo que mi nieto se encuentre de alguna manera sea un mundo mucho mejor. Pero yo soy optimista, yo creo que soy optimista porque el ser humano, a diferencia del resto de las especies, somos la única especie que nos preocupamos por cosas que nunca van a pasar. Y eso nos hace ser infelices. Entonces, yo creo que de alguna manera, es importante, por supuesto que hay que ser realista, pero dentro de los escenarios tampoco nos tenemos que centrar siempre en el escenario más negativo, más pesimista. Cuando nosotros nos dedicamos a temas de prospectiva estratégica y trabajamos diferentes escenarios, nosotros de alguna manera el plan de acción que definimos es para el escenario futurible, más futurible, aunque tenemos que tener un plan para el mes pesimista, el más negativo, pero tenemos que planificar el futurible. Cuando decís un escenario de futuro, ¿a cuántos años os referís? Bueno, depende, vamos a ver, cuando se habla de prospectiva estratégica, se habla más a medio plazo. Cuando hablamos hoy de empresas, hoy ya no se contempla un plan estratégico a más de 3 años, claro, pero con revisiones continuas. Claro. Y por eso ya hablamos a veces no de planes estratégicos, sino de marcos de desarrollo estratégico. Cuando hablamos de prospectiva estratégica, ya sí que contemplamos escenarios incluso a veces de 20, 30 años, pero que mensualmente lo vamos revisando. Es la parte de lo que sería la parte de la prospectiva estratégica, que tiene mucho que ver con la geoestrategia. Marcos, gracias por compartir un desayuno de futuro. Ha sido un placer. Y gracias por pensar que algún día seremos inmortales y que un desayuno como este se va a producir infinitamente. Hombre, esperemos que sí. Un placer. Muchas gracias. Che questo è bossa nova ed è molto naturale, ma quello che non sai né tu tieni presente